el Señor le bendiga rica y abundantemente. Le damos gracias al Señor primeramente por darnos esta oportunidad, este privilegio merecido de hablar su palabra. Y le damos las gracias a ustedes por dejarnos entrar a su hogar. Acompáñenme a orar antes de compartir la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias una vez más, Señor, por este privilegio merecido que nos das de hablar tu palabra, Señor. Te vengo suplicando, papito, en el nombre de Jesús, que tú quites todo estorbo en las mentes, Padre. Todo espíritu contrario al tuyo, Señor. Todo espíritu distractor, Señor. Todo espíritu de duda, todo espíritu de incredulidad, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Y te vengo suplicando, Padre, que tu palabra cumpla, Señor, el propósito por el cual tú la vas a enviar, papito. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Me encontraba con un versículo y se hizo real en mi corazón, y eso es lo que les quiero compartir. Quiero que vayan a sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 17, versículos 22 y 23. Dice la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pablo se puso de pie ante los de la junta y les dijo: habitantes de Atenas, he notado que ustedes son muy religiosos. Verso 23. Mientras caminaba por la ciudad, vi que ustedes adoran a muchos dioses, y hasta encontré un altar dedicado al Dios desconocido. Pues ese Dios que ustedes honran sin conocerlo es el Dios del que yo les hablo. La palabra que dice al Dios desconocido. Quisiera ponerle ese tema, el nombre del tema: los que adoran a un Dios desconocido. Porque dice aquí el apóstol Pablo: pues ese Dios que ustedes honran sin conocerlo es el Dios del que yo les hablo. Y ese es el Dios del que yo les voy a hablar hoy. De ese Dios desconocido. ¿Por qué les digo que les voy a hablar de ese Dios desconocido que hablaba Pablo aquí? Para ponerle una base más, quiero que me acompañen a Primera de Juan. En el libro Primera de Juan, capítulo 4, verso 7, en adelante. Vamos a leer bastante Biblia hoy, por si no lo han leído todos estos días. Para que entiendan mejor, quiero que vamos a leer desde el versículo 7 al versículo 21. Amados hijos míos, debemos amarnos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. No sé si me va siguiendo. Voy a repetir estos dos versículos. Amados hijos míos, debemos amarnos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. ¿Quién es el hijo de Dios? Dice. Y el que conoce a Dios, el que ama. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Ok, ¿por qué les hablaba a un principio del Dios desconocido? Que muchos están adorando a un Dios desconocido. Porque aquí dice claro que el que no ama no conoce a Dios. Entonces, ¿cómo está el termómetro? ¿Cómo está el amor que tú le tienes a Dios? ¿Cómo está el amor con tus hermanos? Déjame decirte algo. Podemos caer al error de estar adorando a Dios, disque adorando a Dios, pero aborreciendo al hermano. ¿Cómo está tu corazón? Examínate. Examínate cómo estás con tu hermano. Porque si andas mal, si no estás amando a tu hermano, déjame decirte algo: que no conoces a Dios. Y estás igual que aquellas personas que estaban adorando a un Dios desconocido. Pero ahora no vengo con intenciones de acusarte, sino que mi responsabilidad es darte la palabra. No de imponértela, sino de exponértela. Espero que este mensaje te sirva para meditar
¿Cómo estás con el Señor? Muchas personas creen que porque predican bonito, que porque oran bonito, que porque cantan bonito, que porque alaban bonito, que porque adoran bonito, están agradando a Dios. Pero si estás odiando a tu hermano, déjame decirte algo, que estás adorando a un Dios desconocido. Porque aquí dice claro que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Vamos a seguir con el verso 9. Dios nos dio muestras de su amor al enviar al mundo a Jesús su único Hijo, para que por medio de Él todos nosotros tengamos vida eterna. Me dirías tú, pero pastor, es difícil amar a esta persona, porque me ha hecho mucho daño. Ahora la pregunta es, dice en la Biblia que éramos enemigos de Dios. ¿Cómo te consideras tú que estabas antes de que el Señor te alcanzara por su bondad y su misericordia? Eras enemigo de Dios, y siendo enemigo de Dios, Él envió a su Hijo para que viniera a morir a la cruz del Calvario, por tu vida, por mi vida. Amén. Para que por medio de Él todos nosotros tengamos vida eterna. No teníamos vida eterna, pero por medio del amor que Dios nos tuvo, como dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que envió Dios a su Hijo para que viniera a morir a la cruz por cada uno de nosotros. Por medio de Él es que alcanzamos la vida eterna. El verso 10. El verdadero amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que nosotros fuéramos perdonados por medio de su sacrificio. Verso 11. Hijos míos, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos los unos a los otros. Dios es el que nos amó primero, y esa es la voluntad de Él, que nos amemos los unos con los otros. El verso 12 dice, nadie ha visto nunca a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y también su amor estará en nosotros. Amén. Cuando meditamos en la palabra amor, es una palabra tan chiquitita, una palabra de 4 letras, pero lo grande que significa, es el deseo del corazón de Dios. Dice una parte que más, creo que si nos da tiempo vamos a llegar hasta ahí, que dice un mandamiento nuevo os doy, dice el Señor Jesús, que os amemos unos con los otros. O sea que cuando Jesucristo vino hablando acerca del amor, era algo que Él ya había aprendido allá en la eternidad. Allá con el Padre Él había aprendido a amar, y eso es lo que nos viene a enseñar a nosotros aquí. Por eso dice un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos con los otros. Y si no nos amamos, pues entonces prácticamente, como les decía al principio, estamos adorando a un Dios desconocido. Amén. ¿Me van siguiendo? El verso 13. Sabemos que estamos íntimamente unidos a Dios porque Él nos ha dado su Espíritu. Verso 14. Nosotros mismos lo hemos visto y lo decimos sin miedo. El Padre envió a su Hijo para salvar a todo el mundo. 15. Si alguien reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios, queda íntimamente unido a Dios, como si fuera una sola persona con Él. 16. Sabemos y creemos que Dios nos ama, porque Dios es amor. Cualquiera que ama a su hermano, a sus hermanos, está íntimamente unido a Dios. Aquí surge otra pregunta. Cuando dice sabemos y creemos que Dios nos ama, porque Dios es amor, cualquiera que ama a sus hermanos está íntimamente unido a Dios. Entonces, ¿qué pasa si no amamos a los hermanos? ¿Estaremos unidos a Dios? La verdad que no. Da pena decirlo, pero es la realidad. No nos engañemos. Yo creo que antes de dar cualquier movimiento, antes de dar cualquier paso, incluso a un ministerio, como ministro primario, yo creo que nos debemos de detener y decir, Señor, muéstrame
cómo está el nivel de amor para mis hermanos. Porque hoy en día sobra quien te predique por las redes sociales. Pero ¿qué es lo que motiva a todos estos predicadores? ¿Ser reconocido? La verdad que no. No es eso lo que Dios quiere. Yo prefiero que Dios me conozca. Como vamos a ver un versículo más adelante que dice, en verdad no lo conozco. Oradores de maldad habéis sido. Entonces yo prefiero que Dios me conozca y aunque no me conozca la humanidad. Pero como les digo, ¿qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que motiva a toda esta gente? A que lo conozcan por las redes sociales. Qué bonito predican, qué bonito oran. Ven, únete a nosotros en oración y vas a ver los milagros que van a ocurrir. En este versículo que dice, en verdad no lo conozco, dice que le van a decir, nosotros profetizamos en tu nombre, hacíamos milagros en tu nombre, podíamos agregarle, predicamos en tu nombre. Pero él dirá, en verdad no lo conozco, obreros de maldad habéis sido. Entonces, cuando yo miraba ese versículo que dice, en verdad no lo conozco, me preguntaba yo, ¿a qué clase de gente que le está hablando esto? Cuando dijo obradores de maldad habéis sido. En verdad no lo conozco. Entonces, aquí estábamos viendo que estamos bien aprendiendo de que si no amamos a los hermanos, no conocemos a Dios. Pero en este otro versículo dice que es Dios el que nos va a decir, no te conozco. Entonces podemos estar tirando golpes al aire. Podemos estar perdiendo tiempo. Déjame decirte algo. Como te dije hace un ratito. Es preferible que te detengas. Si estás odiando a tu hermano. Y es fácil saber cómo estás con tu hermano. Si cuando te lo mencionan, tú crees que no lo soportas. Tú crees que te enojas fácilmente. Incluso que te menciona a un hermano. Entonces lo que te está dando señal ahí es de que tu nivel de amor con el hermano no anda bien. Entonces antes de cualquier otra cosa, antes de que sigas quizás predicando, antes de que sigas buscando de Dios, yo creo que es la mejor forma es de que te detengas y te pongas a cuenta con Dios primeramente y con tu hermano. Porque dice la Biblia que no podemos decir que amamos a Dios, a quien no vemos, perdón. Si odiamos al hermano, a quien vemos. Entonces la forma de poder amar a Dios es amando al hermano a quien vemos. Amén. Amén. Verso 17. Si en verdad amamos a los hermanos y si vivimos como Jesucristo vivió en este mundo, no tendremos por qué tener miedo cuando Jesús venga para juzgar al mundo. No sé si has aprendido esta parte. Si no, pues hoy te lo vamos a explicar un poquito. Si en verdad amamos a los hermanos y si vivimos como Jesucristo vivió en este mundo, no tendremos por qué tener miedo cuando Jesús venga para juzgar a todo el mundo. Te pregunto, ejemplo de amor de Jesús es cuando muere en la cruz del Calvario. Y aún cuando está en la cruz, cuando le dice, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y cuando menciona esta parte, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y aquí dice que tenemos que vivir como Él vivió en este mundo. Veo el ejemplo de Esteban. Esteban, aquel apóstol, que cuando lo estaban matando a pedradas, dice, miró hacia el cielo y le dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Una señal que nos da el amor de Esteban, del amor de Dios en su vida, es que él estaba viviendo como Jesucristo vivió en este mundo. Y cuando dice, no tendremos por qué tener miedo cuando Jesús venga para juzgar a todo el mundo. ¿Cuántos saben que vamos a ser juzgados por el Señor Jesús? Me voy a salir un poquito de aquí de este versículo y te voy a leer esa parte donde habla de eso.
Amén. Segunda de Corintios 5:10. Segunda de Corintios 5:10 dice, perdonen que dice, segunda de Corintios 5:10 dice, porque todos nosotros vamos a tener que presentarnos delante de Cristo, que es nuestro juez. Él juzgará lo que hicimos mientras vivíamos en este cuerpo y decidirá, dice, si merecemos que nos premie o nos castigue. Te pregunto, ¿qué te gustaría que el Señor Jesús el día que te juzgue te premie o te castigue? Si prefieres que te castigue, pues sigue viviendo la vida que llevas. Pero si quieres que te premie, ponte a cuenta con tu hermano. Amén. Ahora sí seguimos donde estábamos. Permítame un poquitito, hermano. Estábamos en 1 de Juan 4:17. Vamos al 18. La persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor, no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. Amén. Donde hay amor, no hay temor. Este sería otro termómetro para medir cómo estás de amor. Cómo estás de amor con tu hermano. En este tiempo tan difícil, tiempo precioso que nos ha tocado vivir, porque sabemos que si el Señor está con nosotros, nada de esto nos va a hacer daño. Amén. Pero si tienes miedo, si tienes temor de que la enfermedad va a llegar a tu casa, si tienes temor que te vas a quedar sin trabajo, si no tienes trabajo, tienes temor de que te van a sacar de tu casa, tienes temor de que te vas a quedar sin comida, quizás sea porque el amor no anda perfecto. Porque aquí dice claro que donde hay amor no hay temor. Al contrario, dice, el verdadero amor quita el miedo. Antes de buscar cualquier otra ayuda, si tienes miedo, si tienes temor de lo que está pasando, ¿qué vendrá? Tú ves las noticias y en las noticias a cada rato están diciendo que vienen cosas peores. Y lo sabemos que vienen cosas peores. Pero antes de que el miedo invada tu vida, yo creo que la mejor forma de evitar este miedo es poniéndonos a cuenta con el Señor y poniéndonos a cuenta con el hermano. Verso 19. Nosotros amamos a nuestros hermanos porque Dios nos amó primero. Verso 20. Si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros, somos unos mentirosos. Porque si no amamos al hermano a quien podemos ver, mucho menos podemos amar a Dios a quien no podemos ver, lo que les dije al principio. Y Jesucristo nos dio este mandamiento: amen a Dios y ámense uno a otro. Amén. Amen a Dios y ámense unos a otros. Ese es un mandamiento que el Señor Jesús nos dio. Porque Él conocía de cuando Él habla esta palabra. Él es Dios. Y Él conoce lo que a Dios le agrada. Y si una cosa es del agrado del Señor, es que nos amemos de unos con nosotros. Amén. Y hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque eso está escrito.
En la versión del lenguaje actual, en Mateo 24:12, dice, la gente será tan mala que la mayoría dejarán de amarse. La gente será tan mala que la mayoría dejarán de amarse. Hoy en día, ves mucha maldad en la humanidad. Y puede llegar aquel momento en que tú vas a dejar de amar a tu prójimo y que tú vas a dejar de amar a tu hermano. Cuando ves toda la situación que se está viviendo, cuando alrededor tuyo vas a escuchar comentarios. Yo oigo comentarios de gente que ha comenzado bien y ahora dice, hay que comprar armas. Te pregunto, ¿para qué quieres un arma? Hay tanta maldad alrededor tuyo que has llegado a pensar en comprar un arma para defenderte. Pero qué mejor arma que el Señor Jesús, que es el que te cuida. Dice la Biblia que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Si tú tienes temor del Señor, si tú amas al Señor, el ángel del Señor es el que te guarda. Y cuando la Biblia dice el ángel del Señor, se está refiriendo a Jesucristo. Amén. Vamos a seguir avanzando. Lucas 6:35. En Lucas 6:35 y 36 dice, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Si lo hacen, el Dios Altísimo les dará un gran premio y serán sus hijos. Dios es bueno hasta con la gente mala y desagradecida. Ustedes deben de ser compasivos con todas las personas, así como Dios, su Padre, es compasivo con todos. Amén. Aquí viene algo muy importante. El amor a los enemigos. Qué fácil es amar a lo que nos hace bien. Qué fácil es amar a nuestros hermanos. Qué fácil es amar a todos los que nos tratan con gran amor. Pero qué difícil es amar a los enemigos. Pero dice la Biblia que el que ama a sus enemigos nada tiene de extraordinario, porque también los paganos se portan así. Amar al enemigo es lo difícil. Orad por los que los persiguen, dice la Biblia. Amén. Hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Cuando tú le prestas a alguien, tienes que tener cuidado, porque aquí dice que sin esperar nada a cambio. No vaya a ser que caigas al error de que le prestas a alguien esperando algo a cambio. Pero prestarle algo a alguien que quizás ya no lo vas a volver a ver, eso es el verdadero amor. Si lo hacen, dice el Dios Altísimo les dará un gran premio y serán sus hijos. Cuando nos detenemos a mirar estos versículos, hay algo impactante aquí. El Dios Altísimo les dará un gran premio y serán sus hijos. Entonces, si cuando lo haces te dará premio y será su hijo, ¿qué pasa si no lo haces? Entonces no esperes el premio, ni sos hijo de Dios. Amén. Porque Dios es bueno hasta con la gente mala y desagradecida. Él hace llover, dice la Biblia, para buenos y malos. Quiero que sigamos con el versículo de Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Dice, les doy un mandamiento nuevo, ámense unos a otros. Ustedes deben amarse de la misma manera que yo los amo. Amén.
Fíjense qué tremendo. Ustedes deben amarse de la misma manera que yo los amo. ¿Qué tanto fue el amor del Señor Jesús? Primeramente el amor del Padre, que envió a su Hijo, Jesús. Ahora viene el amor de Jesús, que da su vida por nuestros pecados, para salvarnos a nosotros. Y ahora viene Él y dice, ustedes deben amar de la misma manera que yo los amo. Entonces la pregunta que hago, y me hago, también yo, ¿por qué tomamos tan a la carrera esto? ¿Por qué tomamos tan a la ligera en lo que es el amor? ¿Por qué si el Señor nos está diciendo que amemos de la misma manera que Él nos amó? ¿Cuál sería la misma manera entonces que Él nos amó? Si nos tocara morir por alguien, ¿será que lo hacemos? ¿Será que morirías tú por uno de tus hijos? Quizás sí. Pero la pregunta que te hago, ¿morirías por uno de tus enemigos? Que vayan a matar a un enemigo y digan, mejor mátame a mí. Entonces, y aquí dice, ustedes deben amarse de la misma manera que yo los amo. Si se aman de verdad, entonces todos sabrán que ustedes son mis seguidores. Oh my. Aquí se puso más caliente la cosa. Si se aman de verdad, entonces sabrán que ustedes son mis seguidores. En algunas versiones dice, si ustedes se aman de verdad, entonces todos sabrán que ustedes son mis discípulos. Ok, el testimonio es muy importante. ¿Cómo nos estamos amando unos con otros? ¿Te hicieron una ofensa? No devuelvas mal por mal. Tienes que devolver bien por mal. Porque si dice que si se aman de verdad, entonces todos sabrán que ustedes son mis seguidores. Entonces, ¿qué pasa si te conocen de un mal testimonio? Si te conocen un mal testimonio de que no amas a tu hermano. Entonces con toda libertad van a decir, este no es seguidor del Señor. Por muy bonito que predique. Por muy bonito que cante. Como el ejemplo que les he puesto ya en algunas oportunidades. De aquel evangelista que encontró al muchacho perdido en la calle. Hijo de pastores. Y le dice, ¿qué te pasó? ¿Por qué te desviaste de los caminos del Señor? Si tus papás son pastores. Y la respuesta que el muchacho le da, porque me cansé de oírlo cantar en la iglesia como ángeles y gritar en la casa como demonios. Fíjense qué concepto que tenía de su papá, qué miraba, qué testimonio le daban, qué ejemplo le estaban dando a los hijos. No digo que somos tan perfectos, pero tenemos que ir camino a la perfección. Vas a tener problemas con tu pareja, vas a tener problemas con tus hijos, pero dice la Biblia que no caiga el sol sobre tu enojo. Airaos, pero no pequéis, que no caiga el sol sobre tu enojo. Quizás te puedes enojar, pero no te vas a acostar sin antes pedir perdón. La responsabilidad nuestra es pedir perdón si hemos ofendido a alguien. No te estoy diciendo tampoco que vayas a pedir perdón si no eres tú que has ofendido. Si te ofendieron a ti, no tienes por qué ir a pedir perdón. Y si ya te pusiste a cuenta con tu hermano, pero sabes que no puedes seguir caminando con él, apártate. Apártate de él, quizás de tu hermano. Ámalo, perdónalo y ora por él, bendícelo, donde quiera que esté. Tenemos el ejemplo de Esaú con Jacob. Cuando se pusieron a cuenta, dice que Jacob se perdonó con Esaú. Pero ¿qué hicieron? Cada quien siguió su camino. Amén.
No te estoy diciendo que si has tenido problemas con un hermano, ya se perdonaron. Tienes que seguir de la manita con él. Como decimos en Guatemala, manita sudada. No. Si no puedes convivir con él, bendícelo. Y ora por él. Y apártate. Amén. Si se aman de verdad, entonces todos sabrán que ustedes son mis seguidores. Amén. Vamos a avanzar. Porque el tiempo corre. Dicen que el peor enemigo de un predicador es el tiempo. Mateo 6:9. Voy a adelantar un poquito. Un día de estos meditaba y he compartido ya con los de en nuestra iglesia acerca de esto. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Me impactaba, fíjense, porque ¿por qué no le dijeron enséñanos a predicar? Le dijeron enséñanos a orar. Y ustedes conocen la oración que Él les enseñó, que es el Padre Nuestro. Que en algunas religiones lo tienen hasta como penitencia. Esa oración bendita que el Señor dejó. Y algo que encontré yo en esta oración. Una parte que dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cuando meditamos acerca de lo que estamos viendo ahorita, el tema que estamos mirando, cuando hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, ¿qué será la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que nos amemos los unos con los otros. Cuando Jesús enseña el amor, que nos amemos los unos con los otros, cuando Él dice un mandamiento nuevo os doy, que nos amemos los unos con los otros, es porque Él conoce cuál es la voluntad del Padre. Pero a donde quiero llegar es, en el verso 12, Mateo 6:12, perdona el mal que hacemos, así como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal. Amén. Perdona el mal que hacemos, así como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal. En algunas versiones dice perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, ¿cómo pretendemos que el Señor nos perdone si nosotros no perdonamos a nuestros hermanos? Verso 14. Si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, Dios su Padre que está en el cielo los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco su Padre los perdonará a ustedes. Amén. Fíjense qué precioso lo que encontramos en esta oración que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos. Si nosotros no perdonamos, dice, a los demás, tampoco el Padre nos los perdonará a nosotros. Qué tremendo. Entonces, si yo tengo problemas con un hermano y no lo he podido perdonar, esa oración que estoy haciendo, por más bonito que ore, déjame decirte algo, por muy bonito que ore, por muy bonito que predique, eso no llega a Dios. Te puedo garantizar al 100% que esa oración no pasa del techo. No puedes pretender que Dios te va a perdonar. Cuando tú cometes un error, ¿qué es lo primero que haces? Pedirle perdón al Señor. Pero aquí dice claro que si ustedes no perdonan, dice, a los demás, tampoco su Padre los perdonará a ustedes. Amén. Voy avanzando. Mateo 7:21. Y con este versículo voy a terminar. Mateo 7:21 al 23. No todos los que dicen que yo soy su Dios, su Señor,
y dueños entrarán en el reino de Dios. Eso no es suficiente. Antes que nada deben obedecer los mandamientos de mi Padre, que está en los cielos. Oigan eso. Permítanme, vamos a buscar otra versión. En la versión, la Biblia de las Américas dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Vuelvo a lo mismo. ¿Cuál es la voluntad de Dios según el tema que estamos hablando? Que nos amemos los unos con los otros. Que amemos a nuestros enemigos. Pero el verso 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí, los que practicáis la iniquidad. Amén. Cuando miraba este versículo 22, cuando dice, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, lo que me deja ver la palabra que no era cualquier gente. No era un inconverso. Y aquí dice que muchos me dirán. O sea que no está hablando de una sola persona. Hay cantidad de gente que está actuando de la misma forma. Y cuando estoy mirando esto, yo estoy mirando que eran gente de alto calibre. Eran profetas. Echaban fuera demonios. Tenían el don de liberación. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ok. Hoy en día se levanta mucha gente hablando de liberación. Que el Señor los use en la liberación. Que el Señor los use en profecía. Que el Señor los use en hacer milagros. Pero aquí está lo más tremendo. Que el Señor dice, no los conozco. Apartados de mí. No los conozco. Entonces, de acuerdo a lo que como comenzamos este tema del Dios desconocido, que el que no ama no conoce a Dios. Pero ahora resulta que es Dios el que dice que no los conoce. Y aquí ya se puso más cardíaca la cosa. Amén. Espero que haya sido de bendición este tema. Y la invitación que te hago. Si andas mal con tu hermano, si algo te han hecho quizás cosas fuertes, imperdonables, tienes que perdonar. Con la ayuda del Señor tú lo vas a lograr. Amén. Si eres uno de ellos, tú que me estás escuchando, y que crees que es difícil perdonar, podemos hacer una oración y que el Señor te ayude. Por tu propia fuerza no lo vas a lograr. Y si eres alguien que no ha recibido al Señor en tu corazón y quisieras recibir al Señor en tu corazón, invítalo que entre en tu corazón. Que Él tome el control de tu vida. Amén. Déjame bendecirte, Padre, en el nombre de Jesús. Vengo sellando esta palabra, papito. En el nombre de Jesús. Y vengo bendiciendo, Señor, a todos aquellos que nos están escuchando, Padre. En el nombre maravilloso de Jesús. Por el poder de tu palabra, Señor. Cúbrelos con tu preciosa sangre, Señor. Y aquel que no ha conocido de tus caminos, Señor. Sabemos que tú eres, papito, el que traes hacia Jesús al pecador. Porque así dice tu palabra, Señor, que todo lo que a Jesucristo viene es porque el Padre los trae. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, a cada uno de los que nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén y amén.